En medio de la cordillera oriental, donde las montañas dibujan la frontera y la neblina guarda historias, existe un pueblo que muchos no logran ver. Allí, en límites con Venezuela, surge una palabra que lo nombra todo: Váquiros. Más que un nombre, una identidad que nace de la historia y permanece en quienes habitan este lugar. Tenemos unos cerritos ahí, ¿sí? Y entonces llamaban cojitos. Y entonces, cojitos es como un mito de un espíritu, ¿sí? Que llegaba a las casas y comenzaba a hacerle cosquillitas a los niños, donde habían niños. Entonces comenzaban a hacerle cosquillitas, y los mataban de tanto hacerle cosquillas, ¿sí? La gente llegaba, vamos a ir a ver los cojitos, vamos a ir a ver los cojitos, ¿sí? Entonces me decía la señora Rosa Gómez, me decía, los cojitos eran que había un parecito de indios, que en la guerra que hubo aquí por hacerse a las tierras y esa vaina, resulta de que les faltaban las piernas. Entonces esa era la leyenda, que ir a ver los cojitos era porque les faltaban las piernas. Vieron un momento en que la piedra se abre, pero eso es en segundos. Me contaban los abuelitos. Y un señor vio que la piedra se abrió y él se adentró, pero es que según al entrar tenía que rapiditico salir y se demoró. Y dicen que el señor quedó allá porque la piedra se cerró. Hacíamos un pozo y nos metíamos ahí en la quebrada, y debajo de la piedra esa grandota que hay había una cueva de los indios. Esto es tierra donde habitaron los indios Uba. Tenemos más de 5 cementerios indígenas, y con sus cuevas, y allá vamos y desenterramos las calaveras, que es lo que menos se ha perdido. Pues a nosotros la historia de Mundo Nuevo dice que vino un cazador llamado José Antonio Bautista. Hay una parte de la historia que dice que vino a colonizar, ¿sí? Otra parte de la historia dice que vino a cazar. Nos cuenta también esa tradición oral que alguna vez en uno de esos viajes José Antonio Bautista se vio atacado por una manada de cerdos salvajes, jabalíes, que pues los hemos conocido como como los váquiros. De ahí también que por eso nos identifican como váquiros. Él se ofreció a San Antonio de Padua, y en medio de su desesperación tal vez, él le ofreció a este santo que construiría una capilla en señal de agradecimiento si pues se salvaba del peligro. Y ya los cerdos le habían matado la perra que generalmente lo acompañaba. ¿Y qué? Ya todavía se subió el tronco. Y cuando vio que los hijos amarrando, ya le tomaron el tronco. Y la salvación fue que en eso apareció un tigre. Y los marranos vieron el tigre, se fueron. Esa fue la salvación. Cuando los váquiros vieron al tigre trepado en un árbol, ellos salieron espantados, pues toda vez también que ya José Antonio en su defensa lo que hizo fue matar al cerdo, al líder de la manada. Los otros pues se desesperaron, y ya también cuando vieron que el tigre estaba ahí, ellos también sintieron miedo y los cerdos abandonaron el lugar. Y esa fue la base de la creación de RAN. Yo he estado hablando con gente antigua, entonces me dice que a él lo atacaron fue los indios. Porque aquí por el río Táchira, ¿sí? Como somos colindantes con Venezuela, por el río Táchira salieron los Motilón Barí, que eso, o sea, los indios eran como fugaces, ellos andaban, ¿sí? Entonces ellos enseñaron a pelear los indios Ubas que estaban aquí depositados, porque aquí los fueron sacando
para poder colonizarnos, así, dicen que así tendría que haber hecho, ¿no? Pues ya comenzaron a llegar más colonos, a adueñarse del territorio. Inclusive dice que cuando José Antonio Bautista vino acá, puso a trabajar los indígenas, porque esto era tierra de quina y caucho. Y entonces él los puso a trabajar, los esclavizó. Sin embargo, pues la gente que ya estaba, se hizo una capilla hecha manualmente. El techo era de hoja larga y palos de los que encontraban, hicieron una capilla. Y así es como nos han contado que se dio origen al municipio de Herrán, que antes de 1911 era el corregimiento de Mundo Nuevo, corregimiento que perteneció a Villa del Rosario, junto con Ragombalia, que pues era el corregimiento de Planadas. Entonces ellos pertenecían al municipio de Villa del Rosario. Entonces los habitantes empezaron como a gestionar ante la asamblea del departamento la creación del municipio. Entonces nosotros los serraneses hemos tomado como el acto de creación del municipio la ordenanza número 012 del 23 de marzo de 1911, que empezó a regir el 1 de mayo, fecha en la que hemos venido conmemorando el acontecimiento de la erección del municipio. Sí, pues aquí es un municipio muy dado a la calma, que es un municipio como a la tranquilidad. Sí, no es de bulla ni esa vaina, eso es un municipio que se puede venir uno a descansar. Antes la gente, por la cuestión de que no había celular, entonces uno se entretenía con la coca. Sí, esa era el juego de grandes y pequeños, sí. Y eso se ha perdido, el juego al trompo. Ahorita para las fiestas todavía hacen esos juegos, a las metras, a las tabas. Y la taba, que es la del huesito de la parte delantera de algunos cuadrúpedos como los corderos, entonces ese también lo juegan. Entonces, digamos que esos juegos con el del trompo son los que abren como la feria, ¿no? Porque ya estamos por iniciar los juegos tradicionales autóctonos del trompo. En los últimos 10 años, en los últimos 10 o 15 años, pues como Herrán es un municipio rico en carbón, pues entonces han abierto como unas explotaciones mineras. Entonces, digamos que eso ha dado como origen a que en el marco de la celebración de las fiestas de San Roque, del año pasado y se haya incluido en la programación el concurso de las destrezas mineras, ¿no? Tal vez un poco como por hacer alusión al oficio. Ya el concurso del arriero, que tiene una tradición de más o menos unos 35, 37 años, salvo cuando por alguna razón de pronto las fiestas no se pudieron realizar, ¿no? Hay otros concursos como el que mencionaba, el del concurso del arriero y el concurso de la vaca lechera, que son concursos que, digamos, de alguna manera hacen como honor al oficio, a los oficios que realizan las personas acá.
La gente de Racomuela. ¡Ey! ¡Sale, sale, sale! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! En este municipio del norte de Santander, la artesanía nace de lo que da la tierra. Fibras naturales como el chocheco o la sorbetana se transforman en las manos de las artesanas, que convierten cada hebra en forma, en utilidad y en tradición. Pongamos un sombrero pequeñito hecho un tico más de mediodía. Si es un sombrero grande, hecho el día completo. Tiene que llevar una machetilla y cortar el gancho y llevarlo a la casa y recortarlo con tijera, y luego tiene que ir a sacar las giritas para hacer el sombrerito. Teje todo lo que es el sombrero y se pone a coserlo con la aguja, con hilo del mismo color del sombrero. Eso me enseñó mi mamá, sí. Yo estaba pequeña, tenía como 8 años cuando yo empecé a trabajar la sorbetana. Eso toca que cortarla y abrirla, y eso se va rajando y se va rajando. Toca dejarla primero por ahí una semana más o menos que merme. Pues sé hacer pipones que llamamos y canastos de redondos con tapita, como para echar pan, y maquitas de eso de diferentes maneras. La bienvenida para todos los amigos del campo, que todos... Entonces, digamos que la gastronomía también depende de lo que se produce, ¿no? Y Hernández pues ha sido un productor grande de arracacha o de apio. Se han creado, y entonces que también le ha dado de hacer sopas, pero también se pueden hacer los pastelitos de apio, que son pues como la bolita redonda hecha con la masa que sale del tubérculo, que se rellenan con arroz, y ese arroz generalmente va acompañado con queso, con carne y con cebolla cruda, ¿no? Pero la cocina no se queda en un solo ingrediente. Aparecen distintas preparaciones que hacen parte de la vida cotidiana, como las quesadillas, un amasijo relleno tradicional. Es una receta que también tiene su lugar dentro de estos sabores. Bueno, la preparación primera se consiguen las toronjas o sidras, ¿no? No trata de que el ácido haga contacto con esa pulpa. Y luego se cocina unos 30 minutos. Se mezcla todo eso y así se prepara lo que es la harina, ¿no? Y ya para 2 kilos de harina ya se les el ingrediente, los huevos, la mantequilla, el azúcar, ¿sí? El polvo de hornear, la levadura. De todas maneras, la quesadilla es un producto que tiene una tradición de por lo menos unos 70 o 75 años. Entonces, los herranenses como que poco a poco, y por costumbre, por tradición, fuimos adoptando que nos identificábamos como váquiros. Y por ejemplo, usted puede ir por cualquier calle de cualquier ciudad, de pronto va un herranense por allá y lo identifica a usted y le grita váquiro, váquira. Es como inmediata la reacción, alguien que me conoce me está llamando. Pues ser váquira para mí con sentimiento sería un orgullo, sentirse uno herranense y ser váquiro. Orgullosa de ser herranense, con nuestro apodo que siempre nos engrandece, que es de Váquiros, por la historia de nuestro municipio. Váquiro digo yo, significa el esfuerzo, empuje, ¿no? Yo creo que váquiros es de pronto por la historia, las historias que hay, ¿sí? De que aquí era tierra de marranos, ¿sí? Era tierra de marranos, entonces ese fue el gentilicio
que nos dejaron que nosotros éramos váquiros por eso, porque allá era tierra de marranos. Sí, inclusive yo como músico, hay veces que nos encontrábamos con paisanos y comenzaban a... Sí, era porque ellos eran marranos y nosotros también. Yo me siento orgullosa de ser herranense y de ser vaquera. Pues yo creo que es todo un privilegio, ¿no? Para mí es un privilegio haber nacido aquí en Herrán y digamos que prácticamente haber vivido toda mi vida acá en este municipio. Obviamente con sus bondades y de pronto a veces con sus desaciertos, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad única el ser vaquero, ¿no? Ser hija de una tierra que tiene mucho por ofrecer y que de hecho ha ofrecido, pero que también tiene mucho por descubrir y mucho por seguir ofreciendo, mucho para que las personas que están acá puedan desenvolverse en toda su plenitud como seres humanos. Pues es todo un privilegio ser de Herrán, ser de la tierra vaquera y identificarme como una vaquera más. Al llegar a nuestro pueblo, qué alegría se siente al ver el hermoso templo, llamativo y reluciente. El Parque Simón Bolívar, pino y flores lo engalanan, dándole gran atractivo a la población urbana. Tanto en música y danzas han hecho de Herrán un municipio pujante en todo lo cultural.